The purpose of our lesson tonight, La declaración o el propósito de nuestra lección esta noche, if indeed you are a believer in Jesus Christ, ahora si usted es creyente en Jesucristo, is that you, dear believer, can have a right perspective es posible tener una perspectiva correcta on your present trials and suffering. de las aflicciones y las pruebas y las dificultades. When you understand that, Cuando uno entiende esto properly responded to, y respondemos correctamente, these trials are producing in you a far more exceeding weight of eternal future glory. estas pruebas se produce en él un peso de gloria futura. And tonight, if you have been following along in our series, Ahora, si ustedes han estado estudiando con nosotros hasta este punto, by this time you should be quite familiar usted debe estar bastante familiarizado with the outline of the book of Romans. con el bosquejo del libro de Romanos. Again, our title tonight of our message, number 32, is Ahora, nuevamente, el título del estudio de esta noche, lección 32, es A Right Perspective on Present Suffering una perspectiva correcta del sufrimiento presente and an Eager Expectation of Future Glory. y una expectativa anhelante de la gloria futura. Now, as we know, the book of Romans is all about the grace of God. Ahora, si sabemos del libro de Romanos, entendemos que se trata de la gracia de Dios. God treats undeserving sinners Dios trata a los pecadores indignos who respond to the gospel of Christ in absolute grace. que responden al Evangelio de Cristo en la gracia absoluta. And the theme of this book you should be very familiar with. Ahora, el tema del libro de Romanos se encuentra en Romanos 1, 16 al 17. The theme is found in Romans chapter 1, Lo vemos en el capítulo 1, verses 16 and 17. versículos 16 y 17. Let's read that together. Leamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Notice here it is the power of God to salvation. Fíjense aquí que es el poder de Dios para salvación. The gospel is the power El Evangelio es el poder for salvation for everyone who believes. para salvación a todo aquel que cree. It is in the gospel of Christ Está en el Evangelio de Cristo that we find the message of how God sent his only son, Jesus Christ. que vemos el mensaje de cómo es que Dios mandó a su Hijo unigénito Jesucristo He sent him to this earth to become a man para ser hombre, and willingly die on the cross to pay for our sin. y Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Dear friends, he died as your substitute, Hermanos, amigos míos, Él murió por usted como su sustituto. paying your penalty Él pagó por su penalidad. so that God is now free to forgive you. Y ahora Dios está libre de perdonarlo. And it's all on the basis of grace. Y todo esto es por medio de la base que es la gracia. And the one and only condition Y hay una sola condición, is that if you believe, y es que usted crea. for the Jew first and also for the Greek. Para el judío primeramente dice aquí y también para el griego. This is a universal message for all people in the entire world. O sea que este es un mensaje universal para todo el mundo, todos aquellos en el mundo. And the book of Romans explains to us En el libro de Romanos nos explica how the only response to God's salvation plan is Que- a response by faith. que la única respuesta del el plan de salvación de Dios es por medio de la fe. Again, verse 17 of Romans 1 says this. Ahora el versículo 17 de Romanos 1 dice, Reader? porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. By this time, you should be familiar with this particular diagram or chart. Ahora, a este punto ustedes deben estar bastante familiarizados con este diagrama que muestra los tres tiempos. We know it as the three tenses of salvation. Vemos los tres tiempos de la salvación. Salvation comprises three tenses: La salvación se trata de tres tiempos: in the past, the present, and the future. el pasado, el presente y el futuro. Now, dear friend, these truths are crucial for you to know. Ahora, estas verdades son cruciales para usted, amigo, que usted los entienda. Every believer in Christ needs to understand this chart. Cada creyente en Cristo necesita entender esto.
Most Christians do not know this. La mayoría de los cristianos no entienden estos principios. And without understanding the three tenses, there can be confusion. Y si uno no entiende los 3 tiempos de la salvación, hay mucha confusión. As a believer in Christ, you do not want to be confused. Y como creyente en Jesucristo, usted no quiere estar confundido, ¿verdad? Understanding the three tenses of salvation El entender los 3 tiempos de la salvación in the book of Romans en el libro de Romanos has been very helpful in recognizing es muy importante para reconocer that in Romans 1 through 5, que en Romanos 1 al 5, in chapters 1 through 5, capítulo 1 al 5, Paul addresses justification. Pablo habla de la justificación. That is the first tense from the penalty of sin. Es el primer tiempo de salvación de la pena del pecado. Then in Romans 6 and 7, Ahora en Romanos capítulo 6 al 7 and the first half of chapter 8, y en la primera parte del capítulo 8, Paul addresses the tense of sanctification or second tense. y Pablo está hablando aquí de la santificación o el segundo tiempo de la salvación. Second tense salvation is from sin's power in our lives. Ahora, el segundo tiempo de la salvación está hablando del poder del pecado en la vida del creyente. And then we have the second half of Romans chapter Y 8, después tenemos la segunda mitad del Romanos capítulo 8, where Paul addresses the subject of glorification. donde Pablo habla de la glorificación. This is the third tense salvation from sin's very presence. Este es el tercer tiempo de salvación de la presencia del pecado en el futuro. So we are saved from sin's penalty, O sea que somos salvados de la penalidad del pecado, we are saved from sin's power in our lives, somos salvos del poder del pecado en nuestras vidas, and one day we will be saved from sin's presence when we go to glory to be home with him. y un día vamos a ser salvos del poder, de la presencia del pecado cuando vamos a estar en la gloria, And en gloria. salvation in all three tenses Y salvación en los 3 tiempos is by grace, es por medio de la gracia, through faith alone in Christ alone. por medio de la fe en Cristo y en Él You solamente. need to know that. Y usted necesita saber eso. Now, when it comes to the issue of glorification, Ahora, cuando hablamos de la glorificación, being saved from sin's very presence quiere decir que estamos salvos de la presencia del pecado. is a twofold process. Son 2 fases en ella. First, En primer lugar, the moment a believer dies, en el momento cuando el creyente muere físicamente, his or her soul is ushered into the very presence of the Lord. su alma va a la presencia del Señor. 2 Corinthians chapter 5 verse 8 Segunda de Corintios 5, 8, says, absent from the body dice sí, ausentes del cuerpo is to be present with the Lord. y presentes al Señor. And that believer's soul is then saved from the presence of sin in his or her life. O sea que en ese momento el creyente es salvo de la presencia del pecado. Then at the rapture, Y después, en el momento del arrebatamiento, church age believers los creyentes de la época de la iglesia will be given new resurrected bodies. recibirán nuevos cuerpos resucitados And these bodies will also be free from sin's very presence. y estos cuerpos estarán libres de la presencia del pecado. We're looking forward to that day. Estamos animados a ver ese día, ¿verdad? The issue of glorification O sea que el tema de la glorificación is what we will see tonight es lo que vamos a ver esta noche, in the second half of Romans chapter en la 8. segunda mitad de Romanos 8. So it's all about glorification. O sea que vamos a hablar de la glorificación. In this lesson, En esta lección we will begin to move from the present sanctification vamos a movernos del presente, la santificación of the believer del creyente, to glorification, a la glorificación, from second tense to third tense, del segundo tiempo al tercer tiempo. as we consider A medida que consideramos a right perspective on present suffering una perspectiva, a medida que estudiamos la perspectiva correcta del sufrimiento presente and an eager expectation of future glory. y una expectativa ansiosa de la gloria futura. Tonight's study text is found in Romans chapter 8, O sea que el estudio de esta noche lo encontramos en Romanos 8, verses 18 through 25. versículos 18 al 25. So if you turn there in your Bibles, O sea que abramos sus Biblias en este capítulo let's read this together. y vamos a leerlo juntos. We don't have it on the PowerPoint. Ay, bueno, ok. Romanos 8, 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque la que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la aguardamos. Romanos 8, 18 al 25. We notice here that Paul is talking about hope. Fíjense aquí que Pablo está hablando de esperanza. And hope always deals with the future. Y la esperanza siempre se trata de lo que es futuro. Furthermore, Además, Paul is talking about the redemption of our bodies. Pablo está hablando acerca de la redención de nuestros cuerpos. He's also talking about Y también está hablando the restoration of creation. de la restauración de la creación. You know, the birds, the trees, the animals, Los animales, las aves, los árboles, all of creation groans, porque toda la creación está gimiendo, but creation will be restored. pero la creación va a ser restaurada. But that's in the future. Pero eso va a ser en el futuro. This passage here in Romans 8 Ahora, este pasaje de Romanos 8 is telling us that God wants us to have, nos está diciendo que Dios quiere que nosotros tengamos and that is una a right perspective on present suffering. que tengamos una perspectiva divina con respecto a nuestros sufrimientos del tiempo presente. We see first Primero vemos, in verse 18, en versículo 18, Paul introduces God's desire for us Pablo introduce el deseo de Dios para con nosotros in the area of suffering. en el área del sufrimiento. Because, number one, Porque primero, God wants you to have a divine perspective Dios quiere que tengamos una perspectiva divina regarding your present suffering. con respecto a las aflicciones presentes. Notice now here in the passage, he links present suffering Fíjense aquí que Dios está uniendo el sufrimiento presente that is today's suffering de hoy with future glory. con la gloria futura. Let's note chapter 8, verse 18. Again, please read chapter 8, 18. Leamos en Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. In verse 18, En el versículo 18, Paul begins with Pablo comienza aquí these three words, con estas tres palabras. for I consider. For I consider. Pues tengo por cierto. Now, the word consider Ahora, la palabra considerar o por cierto is the Greek word logizomai. es la palabra griega logizomai. Longizomai. Here's what logizomai means. Y longizomai quiere decir reconocer. Haven't we studied that word before? Nosotros hemos saber, considerar y presentar. Nosotros hemos estudiado estas palabras anteriormente, ¿verdad? Don't you remember Romans 6? ¿Se acuerdan de Romanos 6? Remember? ¿Se acuerdan? No. ¿No? Reckon and yield. Considere, preséntese. Here's what the word consider also means. También la palabra considerar quiere decir To take into account. To take into account. considerar, saber, It also means to impute. presentar, To consider or to meditate on. considerar, meditar. Paul wants us to consider something. Pablo quiere que tomemos en cuenta, que consideremos algo. And as I mentioned, we've seen this word before Y como les hemos dicho antes, hemos visto esta palabra anteriormente. in Romans chapter 6, verse 11. Lo hemos visto en Romanos 6, versículo 11. Let's read that. Leamos Romanos 6, 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. The key words in Romans 6, as I mentioned, are Las palabras claves de Romanos 6 que mencionamos aquí son know, saber, reckon, considerar present, y presentar. or yield in the King James.
y presentar, así como dice en Santiago. Reckon in Romans chapter 6 La palabra presentar en Romanos 6 is the same Greek word as consider in Romans 8, es la misma palabra de considerar en Romanos 8, verse 18. versículo 18. Dear friends, Amigos, these are words God wants you to know. estas son palabras que Dios quiere que usted sepa. They're very important Son muy importantes because He wants you to come to the right conclusion porque Él quiere que nosotros vengamos a la conclusión exacta about your present suffering today. acerca de su sufrimiento hoy. You might ask, a conclusion about what? Usted puede que se pregunte, ¿conclusión de qué? Well, let's read verse 8 or chapter 8 verse 18 again. Bueno, leamos nuevamente Romanos 8:18, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. We ask ourselves this question. Nos preguntamos esta pregunta: What is assumed regarding suffering? ¿qué podemos asumir en cuanto al sufrimiento? Well, first of all, Bueno, primero y principal, Paul assumes Pablo asume that every believer will experience suffering. que cada creyente va a experimentar sufrimiento. Perhaps you're suffering tonight, Puede que usted esté sufriendo ahorita mismo, esta noche. or perhaps you know someone else that's close to you that is suffering. O puede que usted conozca a alguien que está sufriendo. God's word has something to say to you tonight. Dios tiene su palabra y quiere decirle algo esta noche. And so let's see what it has to say in Philippians chapter 1 verse 29 Veamos qué es lo que Él nos quiere decir en Filipenses 1:29 and James chapter 1 verse 2. y Santiago 1:2. Reader? Dice así, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Are you counting it all joy when you fall into various trials? ¿Está usted tomándolo como gozo cuando tiene muchas pruebas? God wants us to consider it all joy. Dios quiere que consideramos, tengamos gozo cuando estamos en diversas pruebas. And based on these verses, Y basado en estos versículos, there is an assumption hay asumimos that believers will suffer. que los creyentes han de sufrir. As Christians, we do not like to hear this. Bueno, como creyentes no queremos escuchar eso, ¿verdad? We say, oh no, I don't want to suffer. Ay, no quiero sufrir. I don't like suffering. No me gusta sufrir. But we tend to prefer a comfortable life. Nos gusta más una vida confortable, We don't want ¿verdad? a lot of bumps in the road. No queremos demasiados pozos en el camino. We want everything to be like peaches and cream. Nos gusta que todo nos salga bien, ¿verdad? En orden. I'm here to tell you tonight, Ahora, esta noche les quiero decir there are Christians all over the world que hay cristianos en todo el mundo who are not only suffering for Christ, que no solamente están sufriendo por Cristo, but they are also dying for their faith. pero también están muriendo por su fe. Believers all over the world are dying for their faith. Creyentes en todo el mundo están muriendo por su And fe. that is the epitome of suffering. Y eso es lo sumo del sufrimiento, ¿verdad? And then we have to ask this difficult question in our lesson Y tonight. también en esta lección necesitamos preguntarnos esta pregunta difícil. Why do believers suffer? ¿Por qué es que sufrimos como creyentes? Let me give you 4 reasons. Déjame darles 4 razones. First, Primero, they suffer sometimes because it is self-induced. a veces el creyente sufre porque es algo autoinducido. Believers bring it on themselves. O sea que algunos creyentes solo autoinducen Some believers make poor choices porque hacen malas decisiones and they reap what they have sown. y cosechan lo que han sembrado. Here's another reason why believers suffer. Otra razón por la cual los creyentes sufren es, They suffer sometimes because of divine discipline. sufren por la disciplina divina. Some believers, Algunos creyentes, after an extended period of carnality, cuando han tenido periodos prolongados en la carnalidad, get disciplined by the Lord. el Señor los disciplina. The Lord has to give them a spanking. Dios les tiene que dar una paliza. Here is a third reason. La tercera razón,
They suffer sometimes because of the curse of sin. A veces los creyentes sufren por la maldición del pecado imputado. Dear friends, we are born in a human race ¿Por qué? Porque nosotros creyentes nacimos en la raza humana that is under a curse. que está bajo maldición. You know, our bodies are breaking down Nuestros cuerpos cada día están desgastando as we get older, y cuanto más envejecemos and we suffer in our old y age. sufrimos en nuestra vejez. Sometimes we ask, why do babies die? Ahora, a veces nos preguntamos, ¿por qué los bebés mueren? Did these babies sin? ¿Es porque los bebés pecan? No. No. Babies die because the world is under God's curse. Los bebés mueren porque todo el mundo está bajo la maldición And you can blame Adam for that. que Dios declaró a causa del pecado de Adán. It's because of Adam's sin. Es por el pecado de Adán. All mankind has inherited the sin curse. O sea que toda la humanidad está maldecido por la decisión del pecador de pecado que hizo Adán. Let us read chapter 5, verse 12. Leamos Romanos 5:12, que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Notice it was the one man. Fíjense que fue un hombre. And who is that ¿Y man? quién es ese hombre? Adam. Adán. Sin entered into the Y world. por medio de él el pecado entró en el mundo. Here's another reason, our fourth reason why believers Ahora, suffer. la otra razón por la cual el creyente sufre, número 4, es: They suffer sometimes because God allows it a veces el creyente sufre porque Dios lo permite, as a means of growth in our lives. como un medio para el crecimiento en la vida cristiana. Let's hear from Peter in chapter 5, 1 Peter chapter 5, verse 10, these words. Ahora, en 1 Pedro 5:10, leamos estas palabras que dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Notice that it says, Fíjense aquí, after you have suffered a while. aquí dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. It's not going to be forever. No va a ser para siempre, hermano. No. No va a ser para siempre. Just a while. Solamente un poco de tiempo, dice aquí. And this while is so we become more like Christ. Y es para que nosotros podamos ser más y más como Cristo. As we learn to depend on the Lord. A medida que aprendemos a depender en el Señor. Remember, count it all joy when you fall into various trials. Fíjense, hemos de contarlo como gozo cuando tenemos diferentes pruebas. You know, it is through trials Por medio de las pruebas that we can learn humility. podemos aprender humildad. Going through trials are very humbling. ¿Por qué? Porque cuando vamos por medio de pruebas nos humillamos, ¿verdad? We can also go through trials to learn how to love one another. También vamos por medio de pruebas para aprender a amarnos unos a los otros. As we grow through some suffering that God allows. A medida que crecemos por medio de esos sufrimientos que Dios ha permitido. Here's the blessing now in the trial. Ahora, aquí está la bendición en esa prueba. God will use it for you to comfort others. Dios puede que utilice eso para que usted pueda ayudar a otros. Because of the comfort ¿Por qué? Porque ha sido consolado usted, that we first receive from God in this trial, que nosotros primero y principal hemos obtenido por medio de Dios. then we can comfort others. Y por lo tanto ahora podemos consolar a otros. Question: Pregunta: how can we tell people about the comfort of God ¿cómo podemos nosotros hablar de la consolación de Dios if we've never suffered ourselves? si nosotros nunca hemos sufrido? So there's blessing in trials O sea que hay bendición en el sufrimiento, en las pruebas, because God allows it. porque Dios lo ha permitido. So again, the four reasons why believers suffer: O sea que las 4 razones por las cuales el creyente sufre: because it's self-induced, porque es autoinducido, because of divine discipline, porque es la disciplina divina, sometimes because of the curse of sin, a veces por la maldición del
pecado imputado. And it's number 4, a means of growth in our lives. Y número 4, es un medio para el crecimiento de la vida cristiana. So in tonight's passage, Ahora, en este pasaje, en esta in noche, Romans 8, en Romanos 8, Paul assumes that believers will suffer. Pablo está asumiendo que el creyente va a sufrir. But let me ask you this question. Pero déjenme preguntarles esta pregunta. Is suffering in this life all we have to look forward to as believers? ¿Es sufrimiento lo único que debemos de ver es una única esperanza en nuestra vida, en esta tierra? Let's let the Bible speak. A ver qué dice la Biblia. Again, let's read Romans 8:18. Leamos Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. The answer is no. O sea que la respuesta es no. It's only for a while. Es solamente por un poquito de tiempo. There's glory in the future. ¿Por qué? Porque va a haber gloria en el futuro. And that's what believers have to look forward to. Y esa es la esperanza del creyente. And this leads us to our second point Ahora vemos el punto número 2, regarding a right perspective on suffering. en cuanto a una perspectiva correcta en cuanto al sufrimiento. And that is number 2, Número 2, dice así, God wants you Dios quiere to repeatedly realize que reconozcamos repetitivamente that your present sufferings que nuestros sufrimientos en el presente are not worthy to be compared no son dignos de ser comparados with your future glory. con nuestra gloria futura. In the Greek, the word worthy En el griego, la palabra digno speaks of habla de weighing as much of like value medir algo con valor equivalente. or worth as much. O sea que tiene el mismo valor. Here we have a scale. Acá tenemos una, ¿cómo se dice esto? Una balanza. On one side on the left, we have eternal glory. Aquí por un lado tenemos la And on the right. gloria eternal y en el otro lado los sufrimientos presentes. We have present sufferings. Los sufrimientos de presentes. Notice how the eternal glory outweighs the present sufferings. Fíjense aquí como la gloria eternal pesa mucho, pero muchísimo más que los sufrimientos presentes. Paul is saying in Romans 8, Pablo está diciendo en Romanos 8, I would like you to compare on an imaginary scale me gustaría que usted compare en una balanza imaginaria your present suffering today su sufrimiento presente, on one side por un lado, and your future glory on the other y su side. gloria eternal por el otro lado. Question, Pregunta, which one weighs more? ¿cuál pesa más? Your eternal glory, Su gloria eternal. your present suffering, or your future eternal glory? El sufrimiento presente o la gloria eternal. Again, it's your future eternal glory. Es su gloria eternal. Your future glory far outweighs your present suffering. Su gloria futura en gran medida pesa más Question, que cualquier sufrimiento en el presente. what does this Pregunta. do for you Ahora, ¿qué es lo que esto hace para usted? in understanding this scale? En entender esta balanza. It gives you a proper perspective Nos da una perspectiva correcta in the present today. en el presente, hoy. And secondly, Y segundo, it gives you great anticipation for the future. nos da una gran anticipación del futuro. Look at what Paul says about suffering Fíjense lo que Pablo dice acerca del sufrimiento in 2 en Corinthians 2 Corintios chapter 4 verse 17. 4:17. Pablo dice así en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. I love this verse. Me encanta este versículo. You want to memorize this verse. Usted necesita memorizar este versículo. We notice in verse 17 Notamos en el versículo 17, that Paul says our affliction is light Pablo dice que nuestra aflicción es leve when being compared to the eternal weight of glory cuando es comparada al eterno peso de gloria that is to come in the future. que habrá de venir en el futuro. Dear friends, there's hope Amigos míos, hay esperanza in our present sufferings en este sufrimiento presente. as we look forward to eternal future glory. A medida que vemos en el futuro la gloria And eternal. to that we say,
Thank you, Lord. Y a eso nosotros decimos, gracias, Señor. Praise God. Gloria al Señor. Did Paul experience any suffering as a believer? We Ahora, ask? ¿cree usted que Pablo experimentó sufrimiento en su vida? Yes. Claro que sí. Paul experienced tremendous suffering Pablo sufrió mucho as he ministered for the Lord. a medida que él ministraba para el Señor. I want you to note some of the suffering he experienced. Quiero que sepan algunos de los sufrimientos que él tuvo. Let's see what it was like for Paul Vamos a ver cómo fue para Pablo in his day en su tiempo. from 2 Corinthians chapter 11, Vamos a verlo en 2 Corintios 11, verses 23 through 28. del 23, versículos 23 al 28, que dice así, 2 Corintios 11, 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Again, we notice in 2 Corinthians 4:17. Ahora vemos aquí nuevamente en 2 Corintios 4:17. Did you notice ¿Han notado ustedes that he considered all things that he suffered as light affliction? que todo lo que él ha sufrido, él lo consideraba como leve? Notice Paul said this Fíjese que Pablo dijo esto of our light affliction, acerca de su leve tribulación, which is but for a little moment. que dice así, momentánea. And the Greek word for moment Y la palabra griega para momentánea is like this. Es It's así. like no time, es ningún tiempo, a split second. es la luz de la eternidad, no es It is- nada, no es nada. The present suffering is so short O sea que el sufrimiento presente es tan cortito in light of eternal glory. en comparación a la gloria eternal. In other words, En otras palabras, whatever trial you are going through is temporary. es que cualquier prueba o tribulación que usted tiene hoy es temporal. You might say, but you don't know my trial. Pero puede usted que diga, pero usted no tiene ninguna idea de lo que es mi My prueba. trial's been going on for Mi years. prueba ha estado por años y años. It's hard. Es difícil. We understand that. Entendemos eso. God understands that. Dios entiende eso. But what does the Bible say? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? The trial that you've been going through for years Que esa prueba que usted ha tenido por años y años is temporary. es temporal. It's but for a moment. Es momentáneo. What is your trial in light of eternity? ¿Qué es su prueba en comparación a la eternidad? Isn't it really, in light of eternity, En comparación a la eternidad, just a short time? es muy breve, cortito, It's just a temporal moment. es temporal, momentáneo. Trials, dear friends, are going to come your way. Pruebas van a venir, hermanos, But if you respond correctly to them, pero si usted responde correctamente a ellas, if you trust the Lord si usted cree en el Señor, to undertake in your trial, para que Él se ocupe de if sus you walk pruebas, with the Lord in your trial, si usted camina con el Señor en sus pruebas, God promises something. Dios nos promete algo He aquí. promises there will be an eternal weight of glory. Nos promete aquí que va a haber un peso eternal de gloria. There will be future glory, Va a haber una gloria futura. not only by way of receiving a new glorified body, No solamente en cuanto a que recibamos un cuerpo nuevo, but also by way of receiving a reward. pero también en cuanto a obtener galardones. It is called a reward that has an eternal weight. O sea que es un galardón que tiene un peso eternal. Dear friends, this is encouraging. Ahora, esto nos anima, ¿verdad, hermanos? Nos da ánimo. Does not God's word give us hope? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da esperanza. And we say, praise God for it. Y nosotros decimos,
Gloria al Señor por eso. Now we know from the Bible Ahora sabemos por medio de la Biblia that all believers que todos los creyentes will receive new glorified bodies from the Lord. vamos a recibir cuerpos glorificados por medio del Señor. But there are degrees of reward Pero hay diferentes tipos o diferentes tipos de galardones. There are- Grados de galardones. There are weights of reward Grados de galardones that await believers who serve the Lord. para aquellos creyentes que sirven al Señor, Also for believers who suffer for the Lord. para aquellos que sufren para el Señor, Believers who respond by faith para aquellos creyentes que responden por medio de la fe and walk under the controlling power of the Holy y Spirit. caminan bajo el poder controlador del Espíritu Santo. There's a reward for you, Hay una recompensa para usted. awaiting for you in glory. Esa recompensa lo está esperando a usted para gloria. Let's read 2 Corinthians Leamos 2 Corintios chapter 4 verse 18. 4:18. 2 Corintios 4:18 dice así: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Paul's perspective was this. Ahora, la perspectiva de Pablo era esta. He did not look at his circumstances. Él no estaba fijándose en sus circunstancias. And he didn't think, oh, woe is me. Y él no se estaba diciendo, ay, pobrecito de mí. He said, no. No. Paul was looking to the future. Él estaba fijando sus ojos en el futuro. He got his eyes off of his O circumstances, sea que él sacó sus ojos de sus his circunstancias, trials, sus pruebas, his present sufferings, sus sufrimientos and he presentes put them on the Lord. y los puso en el Señor. And these are the eternal things to Y focus on. estas son las cosas eternales en que enfocarnos. Remember, Acuérdense for the things which are seen, que las cosas que podemos ver they're temporary. son temporales, But the things which are not seen, pero las cosas que no vemos, oh, they're eternal. ahora esas son las eternales. Now we ask this question. Ahora, preguntamos esta pregunta. How does this all apply to you? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Well, let's consider and learn Vamos a considerar y aprender what you can know about this glory. qué es lo que usted puede saber acerca de esta gloria. Notice, it is a specific glory. Noten, es una gloria específica. Note in verse 18 of Romans 8, Fíjense en el versículo 18 de Romanos 8, it says, the glory. que habla de la gloria. Secondly, we want to notice, Segundo, queremos notar, it is future. será en el futuro. Notice it says, shall be Dice aquí, ha de manifestarse. revealed in us. Ha de manifestarse, es futuro. That's in the future. Está en el futuro. What else can we know about this ¿Qué glory? otra cosa podemos notar aquí acerca de esta gloria? This glory is revealed in us Dice que será revelada en nosotros, as a believer in Christ. como creyentes en Cristo. And another thing about this glory, Y otra cosa que vemos acerca de esta gloria, as we will see, como veremos, all of creation is waiting for it. toda la creación está In esperándola. fact, they are groaning for it. Están aguardando por ella. We have understood thus far about having a right perspective on present suffering. Hasta ahora aprendimos que es bueno tener una buena perspectiva en cuanto al sufrimiento presente. Let us now learn about how to have an eager anticipation of Le- future glory. Aprendamos ahora cómo es que podemos tener un anhelo ardiente de la futura gloria. From verses 19 through 25, Nos dice así en los versículos 19 al 25. let's read Romans 8:19. Leamos Romanos 8, 19, que dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Paul is saying that Pablo está diciendo aquí the natural creation que la creación natural has an eager anticipation tiene un anhelo ardiente and is waiting y está esperando for the manifestation por la manifestación of the sons of God de los hijos de Dios in glory. en gloria. We ask this question. Nos preguntamos, What does earnest expectation mean and involve? ¿qué significa anhelo ardiente? Now here the word earnest expectation in verse 19 La palabra anhelo ardiente de Romanos 8:19 carries with it the idea of tiene esa idea de
straining to see over a fence. De estirar el cuello para ver algo sobre una cerca. Like a little boy standing on his toes to get a look. Como un niño chiquitito que está en puntillitas de pie, tratando de ver y erguir su cabeza para ver qué es lo que está pasando. You know, maybe standing over a fence to see the baseball game. Puede que esté erguiendo su cabeza para poder ver qué está pasando más allá de la cerca y ver qué es lo que está pasando con respecto a un partido de béisbol. That's eager expectation. A eso llamamos anhelo ardiente. It's like Zacchaeus Es como Zaqueo, straining his neck que estaba erguiendo su cabeza and then climbing a sycamore tree to see Jesus. y se subió en el árbol de Sycamore para ver a Jesús. He really wanted to see Jesus, Él quería ver a Jesús. and he was very eager about it. Él tenía ese anhelo ardiente de ver a Jesús. And dear friends, that's how we want to think Y así debemos de pensar, about our hermanos, future glory. acerca de nuestra gloria futura. Creation has eager anticipation, La creación tiene ese anhelo ardiente. and we as believers have eager Y nosotros anticipation. como creyentes tenemos ese anhelo ardiente. We as believers should be straining Nosotros como creyentes debemos de estirar esa cabeza, erguir esa cabeza, to see our Savior's face para in ver glory. el rostro de nuestro Salvador en gloria. We should be straining to see all the saints Debemos de velar con gran expectación, con la cabeza erguida, para ver todos los santos que están allá antes de nosotros, who have gone on before us. a que están allá antes de nosotros. We should be straining to be free of the presence of sin. Debemos velar con gran expectación, con la cabeza erguida, para ser libertados de la presencia del pecado. Verse 19 says El versículo 19 dice that all of creation is eagerly waiting que la creación misma está anticipando ardientemente this future time el tiempo futuro, when believers will be manifested in glory. cuando los creyentes serán manifestados en gloria. And we ask this question: Y hacemos esta pregunta: why is creation waiting for this? ¿por qué es que la creación está esperando? Well, let's look at Romans 8, verse 20. Vamos a ver en Romanos 8:20, que dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Our second point regarding an eager anticipation Nuestro segundo punto en cuanto a el anhelo ardiente, of future glory en cuanto a la gloria futura, gives us the reason nos da la razón creation is waiting in anticipation, por la cual la creación está en anticipación. and it is because it was made subject to bondage by God Es porque la creación fue sujetada a esclavitud por Dios due to the curse. debido a la maldición. Creation was made subject to futility. O sea que la creación fue sujetada o estaba bajo maldición de Dios. And it was all futile because of Adam's sin. ¿Y todo eso por qué? Por el pecado de Adán. And as a result, all of creation Y por lo tanto, toda la creación is looking for its freedom. está esperando esa libertad, ser liberado. It's in bondage to the curse. O sea que está esclavizado a la maldición. Just like people are in bondage to the curse. De la misma manera que la gente está esclavizado a la maldición. And we're straining and we're looking for the eager anticipation of future glory. O sea que estamos sujetados a esa maldición y estamos esperando para ser liberados. Creation was made subject to futility, but because of Adam's sin. And what did God say? O sea que la creación estaba sujetada a la maldición por medio del pecado de Adán. ¿Y qué es lo que Dios dijo After Adam sinned, después que Adán pecó? God said, "Cursed is the ground." Dios dijo, maldita sea la tierra. Dear friends, Hermanos, we have to amigos, realize necesitamos entender that everything around you, que todo lo que está alrededor de usted it's out of order, está fuera de orden and it's in the process of dying. y está en el proceso de morir. Death and decay is all around us. O sea que la muerte está alrededor de todos nosotros. We also understand that También entendemos nature is not in its right mind, so to speak.
que la naturaleza realmente no está en su condición correcta. The struggles for life that go on in nature are not natural. O sea que todos los problemas, el combatir de esta naturaleza no es normal, But the struggle is as a result of the curse. pero esta esclavitud, esta corrupción es por el pecado. All creation was subject to a life of futility because Toda la naturaleza estaba bajo corrupción. ¿Por qué? of God's displeasure with man's sin. Porque Dios no estaba de acuerdo con el pecado del hombre. Let's consider the facts. Vamos a ver los hechos. And that is, everything is living under God's curse. O sea que todo está bajo la maldición de Dios. Even you and the person next to you Inclusive usted o la persona que está sentado al lado de usted. are living under God's curse. Estamos todos bajo la maldición de Dios. Both of you are dying right now. Ustedes dos están muriendo ahorita mismo. I'm dying. Yo estoy muriendo también. Moni is dying. Moni está muriendo aquí también. We're all dying Todos estamos because muriendo. of the curse. ¿Por qué? Por la maldición. But we have hope. Pero tenemos esperanza. We do not worry. No estamos tristes. There is hope because, Tenemos esperanza, ¿por qué? along with the curse, Porque además de la maldición, we ask, what has God given due to his promises? ¿qué es lo que Dios nos ha dado por medio de su promesa? According to verse 20, En el versículo 20 God has given us a future hope. nos ha dado una esperanza futura. Let's again read chapter 8, verse 20 of Romans. Vamos a ver capítulo 8, 20. I will read it. For the creation Porque la creación was subjected to futility, estaba sujetada a corrupción, not willingly, no por querer, but because of him pero por él, who subjected it in hope. que lo sujetó por medio de su esperanza. And what is that hope? Aquí está, perdón. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en And esperanza. now let's read verse 21. Ahora leamos Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Our third point regarding an eager anticipation Ahora, el tercer punto of future glory acerca de nuestra gloria futura y el is anhelo that God promises, future promises, es que la promesa futura de Dios regarding the natural creation con respecto a la creación natural is that it will be delivered es que será libertada from the bondage of corruption de la esclavitud de corrupción and delivered into liberty of the children of God. a la libertad de los hijos de Dios. Notice, Fíjense, it says, will be delivered. fíjense que dice será That means liberada, it's in the future. o sea que es futuro. Remember, everything Paul is talking about here in Romans 8 Fíjense que aquí todo lo que Pablo está hablando en Romanos 8 is in the future tense. está en el tiempo futuro. And we ask this question, Y nos preguntamos esto, when will this occur? ¿cuándo es que esto va a ocurrir? And the answer is Y la respuesta at the es second coming of Jesus Christ. en la segunda venida de Jesucristo. Let's take a look at this chart. Vamos a ver este diagrama. First of all, we understand Primero y principal vemos that the second coming of Jesus que Christ la segunda venida de Cristo takes place tomará lugar in two phases. en dos fases. The first phase takes place at the rapture of the church. La primera fase tomará lugar en el arrebatamiento de la iglesia, In which church age believers en los cuales los creyentes de la época de la iglesia will receive new glorified bodies. recibirán nuevos cuerpos glorificados. Now, this is God's next major event on his timetable. Ahora, esto es uno de los eventos mayores de los eventos. The rapture can happen at any moment. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. To see this, let's turn to 1 Corinthians chapter 15. Para ver esto, vamos a ver en 1 Corintios 15. This is the resurrection chapter of the Bible. Este es el capítulo de la Biblia acerca de la resurrección. 1 Corinthians 1 Corintios chapter 15. 15, I will read, voy a leer. Behold,
He aquí, I tell you a mystery. os digo un misterio. This is something that was not revealed before in the Old O Testament. sea que esto era algo que no había sido revelado en el Viejo Testamento todavía. But now this mystery is revealed. Pero ahora este misterio ha sido revelado. And Paul wants to tell us about Y it. Pablo nos quiere decir acerca de eso. Well, what is that mystery, Paul? Bueno, ¿qué es ese misterio, Pablo? He says we shall not all sleep. Dice que no hemos de... no dormiremos. And sleep here is a metaphor for death. Y aquí, I'm not actually reading Yeah. the verse. yeah, I'm trying to see where it is, what you're just saying. We shall not We shall all not, sleep. yeah, sorry, la muerte. Is toward the middle or toward the end? Oh, in the beginning. 51. Oh, perdón. Ok, aquí dice, no todos dormiremos. Y dormiremos quiere decir, We shall not all sleep. no dormiremos. And that means we shall not all die. Dice, no vamos a todos morir, It says rather we shall all be changed. pero todos seremos transformados. And we're not talking about clothes. Y no estamos hablando de transformar en cuanto a la ropa. When the rapture comes, Cuando el arrebatamiento viene, if you are alive and you're a believer si usted está vivo y es creyente in Christ, en Cristo, you may not die. You will not die. usted no va a morir, You shall be changed. va a ser transformado. You'll get a new glorified Va a body. tener un cuerpo glorificado, nuevo. And how soon will that happen? ¿Y qué rápido que va a pasar esto? Verse 2 says, in a moment, Aquí en el versículo 10 dice, en un momento, in the twinkling of an eye. en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. If you blink, you'll miss it. Ahora, si usted cierra los ojos, se lo va a perder. At the last trumpet. A la final trompeta. Verse 52 goes on to say, Continúa diciendo, for the trumpet will sound, porque se tocará la trompeta and the dead in Christ y los muertos serán will be raised incorruptible. resucitados incorruptibles. And we, Y nosotros, speaking of believers, hablando de los creyentes, shall be changed. seremos transformados. Verse 53, Versículo 53. for this corruptible, Porque es necesario que esto corruptible, that means this present body o sea, este cuerpo presente that you have right que now, tiene usted ahora, this present body must put on incorruption, debe de ponerse incorrupción, a glorified body. cuerpo glorificado. And this mortal, Y esto mortal, that's us today, que es nosotros hoy en día, must put on immortality. se vista de inmortalidad, That's in the future. que es en el futuro, That's for a believer in Christ. para el creyente en Cristo. Verse 54. Versículo 54. So when this corruptible Y cuando esto corruptible has put on incorruption, se ha vestido de incorrupción, and this mortal has put on y immortality, este mortal se haya vestido de inmortalidad, then shall be brought to pass the saying that is written, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. death is swallowed up in victory. Sórbida es la muerte en victoria. And now Paul has some great questions. Y Pablo tiene unas preguntas muy buenas. Verse 55. Versículo 55. Oh, death, ¿Dónde está, where is thy sting? oh muerte, tu aguijón? There is no sting No hay aguijón for the believer in Christ, para el creyente en Cristo, who has had victory over death. que ya ha tenido victoria a la muerte. Oh, Hades, where is your victory? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? There is no victory. No hay victoria. Christ has conquered the grave, ¿Por qué? Porque Cristo ha conquistado la tumba, death, and hell. la muerte y el infierno. Verse 56. Versículo 56. Paul says the sting of death is sin, Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, and the strength of the sin is the law. y el poder del pecado la ley. But thanks be to God, Mas gracias sean dadas a who Dios, gives us the victory que nos da la victoria through our Lord Jesus Christ. por medio de nuestro Señor Jesucristo. That's a great verse. Es un gran versículo. Therefore, verse 58, Así que, versículo 58, my beloved brethren, hermanos míos, amados, be steadfast, estad firmes, be immovable, constantes, always abounding creciendo in the work of the Lord, en la obra del Señor siempre, knowing that your labor is not in vain sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, in the Lord. en el Señor.
It has been asked, Nos hemos preguntado, when do church-age believers receive new glorified bodies? ¿cuándo es que los creyentes de la época de la iglesia reciben sus nuevos cuerpos glorificados? And as we said, it's going to be at the rapture. Y como hemos dicho, va a pasar en el tiempo del arrebatamiento. That could happen tonight. Y esto puede pasar esta noche. It could happen 5 minutes from now. Puede que pase 5 minutos de ahora. And the question is, are you ready Y la pregunta es, ¿está usted listo for the rapture? por el arrebatamiento, para el arrebatamiento? Would you go to heaven? ¿Va a ir usted al cielo? If you believe, Si usted cree, Paul tells us, Pablo nos yes, dice que sí, you will be raptured. usted va a ser arrebatado. You are a sinner. Si usted es pecador, The wages of sin is death. la paga del pecado es la muerte, But the gift of God is eternal life pero el regalo de Dios es vida eterna through Jesus Christ our Lord. por medio de nuestro Señor Jesucristo. If you believe Si usted cree that Christ died for your que sins Cristo murió por sus pecados and arose again, y Él resucitó nuevamente, the Bible is very clear la Biblia es muy clara that you will be y raptured. nos dice que usted va a ser arrebatado. And that could be tonight. Y puede pasar esta noche. But there's one condition. Pero hay una condición. You must believe. Necesita creer. Luke writes in Acts 16:31, En Lucas escribe en Hechos 16:31. believe Cree on the Lord Jesus en el Señor Christ Jesucristo and you will be saved. y usted será salvo. And we then ask this question. Ahora nos preguntamos esta pregunta. When do Old Testament believers receive ¿Cuándo new recibirán los glorified creyentes bodies? del Antiguo Testamento su nuevo cuerpo glorificado? The answer, Y la respuesta es at the second coming of Christ Jesus, en la segunda venida de Jesucristo. when he returns to earth at the Mount of Olives. Cuando Jesucristo regrese a la tierra sobre el monte de los olivos. There in the future, Es en el futuro, in the tribulation, durante la tribulación, when Christ comes back down with his saints, cuando Cristo vuelve con sus santos, he will resurrect all the Old Testament saints Él va a resucitar a todos los santos del Viejo Testamento, del From- Antiguo Testamento, from the grave, de sus tumbas, and they will have new glorified y bodies. tendrán cuerpos glorificados nuevos. Again, it is after he returns O sea que va a ser después de que Él viene por segunda vez. that Old Testament saints receive new Allí glorified es cuando bodies. los santos del Antiguo Testamento van a recibir And then sus they will nuevos enter- cuerpos glorificados. And then they will enter the promised millennial kingdom. Y van a entrar al reino milenial. The question then could be raised, Ahora la próxima pregunta es, why does Jesus Christ set up his kingdom? ahora, ¿por qué establecerá Jesucristo su reino? This is the reverse of the curse. Para remover la maldición. It is at this time that the second Adam, En ese tiempo, el segundo Adán, namely Jesus Christ, es decir, Jesucristo, reverses all of the things for the most part removerá la maldición que sucedió como resultado del pecado that occurred in the past que pasó en el pasado because of the sin of Adam. por el pecado de Adán. There will be no more curse in the kingdom to come. No va a haber maldición en el reino venidero. Aren't you looking forward to that day? ¿No está usted animado a ver ese día? Are you ready to meet him? ¿Está listo usted a verlo? Would you be going into the kingdom? ¿Va a ir usted al reino? How do you go into the kingdom? ¿Cómo va usted a ir al reino? The same way that you're raptured, De la misma manera que ha sido arrebatado, by believing. por medio de creer. And when will creation be delivered from ¿Cuán- its bondage? ¿Cuándo será la creación libertada de su esclavitud? And the answer is Y la respuesta es at the second coming of Jesus en Christ, la segunda venida de Jesucristo, when the curse is reversed. cuando la maldición es removida. Let's take a look at Isaiah Veamos en Isaías chapter 11. capítulo 11. This is a great chapter. Es un capítulo maravilloso. And it's here in Isaiah 11 En Isaías capítulo 11 where we have a little glimpse of creation podemos ver un poquitito de esa creación being set free from the curse of sin que ha sido liberada de esa maldición when Jesus Christ reigns on planet Earth. cuando Jesucristo reina literalmente en la tierra. Let's read this. Leamos Isaías 11, 4 al 10. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad cenidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. We notice from this passage Vemos en este pasaje some fascinating events, a unos eventos fascinantes, some characteristics características that we don't see any of this happening today. que no podemos ver hoy en día. But when will this happen? Pero ¿cuándo es que va a pasar esto? It's not happening today. No está pasando esto hoy en día, It's ¿verdad? not happened in the past. No ha pasado en el pasado tampoco, But it's going to happen pero va a pasar when the Lord returns. cuando el Señor vuelve de nuevo. Isaiah 11 will come to pass Isaías 11 va a ocurrir when the Lord returns cuando nuestro Señor regrese and he sets up his millennial kingdom. y Él pone el reino milenial. Therefore, Por lo tanto, creation is not enjoying freedom from the curse today. la creación no tiene esa libertad de la maldición hoy en día. Remember, the Bible says Fíjense lo que dice la Biblia in Romans 8, en Romanos 8. it's groaning in pain. Sí, dice que la creación está gimiendo en dolor, But in the future, pero en el futuro creation will be liberated. la creación va a estar liberada. Now let's read Romans chapter 8, verse 22. Leamos Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. We see from this verse Vemos por medio de este versículo that while creation is eagerly waiting for its freedom que mientras que la creación está esperando ardientemente por su libertad, from the effects of sin, por las consecuencias del pecado, we know that it is presently groaning sabemos que está ahora gimiendo and labors in pain. y está con dolores de parto. And how do you know this? ¿Y cómo es que sabemos eso? We can see this with our own eyes Podemos verlo con nuestros propios as ojos. we observe nature around us. Así cuando observamos nuestra naturaleza alrededor de nosotros You can podemos see the verlo. curse all around you. Usted puede ver la maldición en todo. Also, the Bible repeatedly tells us this. Repetitivamente la Biblia también nos dice, Not only does creation groan, no solamente la naturaleza es la que but está gimiendo, we groan as well. pero nosotros también gemimos, ¿verdad? Let us observe chapter 8, Veamos capítulo 8, verses 22 through 23. capítulo 8, 22 al 23. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Here is reason number 5. Ahora, aquí tenemos la razón número 5. For believers, just like creation, Para los creyentes, de la misma manera que para la creación, that has an eager anticipation que tiene esa ansiedad ardiente of future glory, de la gloria futura. we also, like creation, Nosotros también, como la creación, nosotros como creyentes también, we as believers como creyentes, experience groans gemimos while waiting for the future redemption of our bodies. dentro de nosotros mismos esperando la redención futura de nuestros cuerpos. Don't you get up in the morning sometimes and groan? ¿No se levanta a veces usted en la mañana y gime? I do. Yo gimo. I groan during the day. Durante el día You también, groan at night. a la noche, en la noche. And we are groaning in two ways. Y gemimos de dos maneras. We are groaning on a physical level. Gemimos en el ámbito físico. The older you get, the more you groan. Cuanto más viejitos, más gemimos, I ¿verdad? can really relate with that. Realmente yo me siento bien identificado. Moni, can you relate with that? Sí, claro que sí. Yo We're también. groaning, dear friends. Gemimos, amigos, hermanos. We are groaning on a spiritual level También too. estamos gimiendo en el ámbito espiritual. We're groaning with the flesh. Estamos gimiendo con la carne, debido a la carne, Our sin natures. debido a la naturaleza pecaminosa.
The world is groaning. El mundo está gimiendo. And the devil around us, he too is groaning. Y el diablo también alrededor de nosotros. We're groaning. Estamos gimiendo. And so we have to ask, Y por lo tanto tenemos que preguntarnos, what guarantee has God given to believers that their bodies will be glorified? ¿qué garantía nos ha dado Dios que nuestros cuerpos serán glorificados? God has guaranteed Dios nos ha garantizado that we will receive new glorified bodies que recibiremos cuerpos glorificados. because he has given us the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el Espíritu The Santo. Holy Spirit indwells us. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. If you're saved Si usted today, es salvo hoy, if you're a believer in si Christ, usted es creyente en Cristo, the Spirit of God indwells you. el Espíritu de Dios está dentro de usted. You have the first fruits of the Holy Spirit in you, Usted tiene los primeros frutos, las primicias de los frutos en usted, according to verse 23. de acuerdo al versículo 23. And first fruits Y las primicias del Espíritu carries with it the idea tiene la idea, that this is God's way of guaranteeing esta es la garantía de Dios that we will have a good future resurrection. que vamos a tener una resurrección futura. I like guarantees. Me encantan las garantías. And this is the best guarantee on the planet of the earth. Y esta es la garantía más magnificente en el planeta And the Tierra. best guarantee in heaven. Y la garantía perfecta en el cielo, We will have future resurrection. que vamos a tener una resurrección futura. Now, in the Old Testament, Ahora, en el Viejo Testamento there was a feast called the Feast of First Fruits. se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias. At this feast, Y en esta fiesta, they would go out into the fields. los agricultores iban al campo They take a little grain y tomaban granos from this part of the field, de varias partes del campo, and then they take a little grain from this part of the field. de una parte y la otra parte, de diversas partes del And campo, then they would come together y después se reunían to examine the grain, y examinaban el grano. and if the grain was good, Y si el grano era bueno, it meant they would have a good harvest. esto indicaba que tendrían una buena cosecha. If the grain was Y si bad, el grano era malo, this meant the harvest would be poor. entonces esto indicaba que la cosecha sería mala. In 1 Corinthians chapter 15, En 1 de Corintios verses 15, 20 through 23, versículos 20 al 23, it tells us nos dice that Jesus Christ was the first fruits que Jesucristo es la primicia de la resurrección. of the resurrection. De la That resurrección. means the harvest was good. O sea que la cosecha era buena. He was the first fruits, Él era las primicias, a good harvest. una buena cosecha. And so are we. Y nosotros también, Good harvest. buena cosecha. Let's look at 1 Corinthians chapter 15, Veamos 1 de Corintios 15, verses 20 through 23. versículos 20 al 23. Paul tells us in this passage Pablo nos dice en este pasaje about the first fruits and the resurrection from the dead. acerca de las primicias y la resurrección de la muerte. Okay? Reader? 1 de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. So we learn from this passage, O sea que aprendemos en este pasaje and we ask this question. y nos preguntamos esta pregunta. Was Jesus Christ's resurrection or resurrection a good resurrection? ¿Fue la resurrección de Jesucristo una Absolutely. resurrección buena? Absolutamente. It was perfect. Fue perfecta. So if his resurrection was perfect, O sea que si la resurrección de Jesucristo es perfecta, ours will be perfect as well. por lo tanto, nuestra resurrección será perfecta también. What guarantee do we have Ahora, ¿qué garantía tenemos that we will be part of this good de resurrection? que nosotros también vamos a ser parte de esta buena resurrección, This good harvest? de esta buena cosecha? God has given to us the Holy Spirit, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, who seals us until the day of redemption. que es el sello hasta el día de la redención. We ask, what redemption? ¿Qué redención?
the redemption of our bodies. la redención de nuestros cuerpos. Our souls have already been redeemed. ¿Por qué? Porque nuestras almas ya han sido redimidas. But tonight we're talking about our bodies Pero hoy estamos hablando de nuestros cuerpos, that will be que glorified. que van a ser glorificadas, In nuestros the cuerpos, future. en el futuro. You may ask, is there physical healing Puede que usted se pregunte, ¿existe una curación física in the atonement? en la expiación? And the answer is Y la respuesta es yes. sí, Ultimately in the future. pero al final, en el futuro, No in the present. no en el presente. Although the Lord does occasionally heal. Aunque el Señor ocasionalmente sana. Many believers ask this good question. Muchos creyentes se preguntan esta pregunta. What will our future glorified bodies be like? ¿Cómo serán nuestros cuerpos glorificados? Let's see what the Bible says Vamos a ver qué nos dice la Biblia. from Philippians En Filipenses, chapter 3, capítulo 3, verses 20 and versículos 21. 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21 dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Notice when the Lord comes back, Fíjese que cuando el Señor regrese, He will make our glorified bodies Él transformará nuestros cuerpos like His glorified de la body. misma manera como su cuerpo And glorificado. what was His glorified body like? ¿Y cómo era su cuerpo glorificado? He could walk through the doors. Podía caminar a través de las He puertas, could eat atravesar las physical- puertas. He could eat physical Él food. podía comer físicamente. There is no aging. No, no envejecía, There's no death. no moría. The body has no decay. El cuerpo no se desgastaba. And the glorified body has no sin. Y el cuerpo glorificado no tiene pecado. That was Jesus Christ's body Ese fue el cuerpo de in Jesucristo His glorified state. en su estado glorificado. And this is the kind of bodies that believers are going to get, that you are going to get. Y este es el tipo de cuerpo que los creyentes van a tener en su cuerpo glorificado, el cuerpo que usted como creyente va a tener glorificado. If you're saved, Si es salvo, if you believe, si usted ha creído, you're getting a whole new body. usted va a tener un cuerpo completamente nuevo. Isn't that great? ¿No es maravilloso eso? Gives us hope, Nos da esperanza, ¿verdad? especially if you're suffering in trials right now. Especialmente si usted está sufriendo en muchas pruebas Physical trials of suffering. físicamente. Romans 8:24. Romanos 8:28. Let's read. Leamos. Romanos 8:28 dice así, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Here is our sixth and last point Aquí tenemos el punto 6, nuestro regarding último punto, the eager anticipation of future glory. acerca de el anhelar ardiente en cuanto a la gloria futura. And the reason Y la razón believers eagerly and patiently wait por la cual los creyentes esperamos ardiente y pacientemente for future glorification la glorificación futura, is that we were saved in this hope. porque fuimos salvos en esta esperanza. We were saved by Christ in anticipation of this future hope Hemos sido salvos por medio de Cristo en anticipación de esta of going- esperanza futura, of going to heaven. de ir al cielo un día. And what elements characterize hope? ¿Y cuáles son las características de la esperanza? Hope means something that is certain but future. Esperanza significa algo seguro, pero en el futuro. Therefore, we believe that it will happen. Por lo tanto, creemos What que is- sucederá. What is the blessed hope of the believer? ¿Qué es la esperanza bienaventurada del It creyente? is the rapture. Es el arrebatamiento, It is anticipation es la anticipación of the certain return of Jesus Christ. del regreso de Jesucristo. And with the return, the receipt of new glorified Y bodies. con su regreso de que recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Hope La esperanza also is something that we do not see. también es algo que no vemos. You do not have to hope for something that is right there in front of your eyes. ¿Por qué? Porque no es necesario esperar algo que está enfrente de nuestros propios ojos. But you can confidently wait for something to be revealed.
pero podemos esperar confidentemente algo que ha de ser revelado. You may not see it today, Puede que usted no lo vea hoy, but hope says it'll be there tomorrow. pero la esperanza dice que sí, va a estar allí mañana. And our final verse in our study text Y el último versículo de nuestro estudio hoy is Romans 8:25. es Romanos 8:25. Let's read verse 25. Leamos Romanos 8:25 y dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. And so in conclusion tonight, Por lo tanto, en conclusión esta noche, what does this all mean to you? ¿qué significa todo esto para usted? If we live in light of this hope, Si vivimos a la luz de esta esperanza, we can make it through this life, es posible continuar con la vida despite all of our trials. a pesar de todas las aflicciones. We can make it through the groanings. Podemos hacerlo por medio de los sufrimientos, los lamentos, And the sufferings los sufrimientos, that we are going through. los lamentos que estamos experimentando. God understands what you're going through. Dios entiende lo que está pasando. He knows, Él sabe and there's a hope in the future. y hay esperanza en el futuro. Even though He could heal you even tonight, Aunque Él puede sanarlo esta noche si Él quiere, if He so chooses. si Él elige hacer eso. You pray about that. Usted puede orar acerca de eso. As a believer in Jesus Christ, Como creyente en Jesucristo, you know that one day you're going to be with the Lord. usted sabe que un día usted va a estar con el Señor. One day you're going to receive a new glorified body. Un día usted va a recibir su cuerpo nuevo, glorificado. Aren't you looking forward to that? ¿No tiene esa esperanza usted? And in the meantime, Y hasta entonces, this light affliction of trials that you're going through, estas aflicciones, esas pruebas que usted está remember teniendo ahora, they're just for a moment. acuérdese, es solamente Just for a temporal, moment. es solamente por un tiempo. Those trials that you're going through are working a far more exceeding weight Esas pruebas del presente of glory están, la gloria del futuro es mucho más que esas pruebas que usted tiene en el presente. as you look not at the things which are seen, A medida que usted a medida que usted no ve esas cosas que usted puede ver, but the things which are not seen. pero aquello que usted no puede ver. For the things that are seen are ¿Por qué? temporal, Porque las cosas que usted puede ver son temporales, but the things that are not seen pero las que no vemos, las que no se ven, are eternal. son eternas. Thank you for joining us tonight. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Let us close in a word of prayer. Vamos a orar.